Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Cervera y en el video de hoy vamos a ver el tema los agroquímicos y su correcta aplicación. Como ustedes sabrán, en nuestra región estamos ubicados en un valle de la Norpatagonia, donde nuestra característica es que estamos sobre la costa del Río Negro y nuestra zona agrícola para llevarse adelante tiene que utilizar el riego. Eso nos da una doble responsabilidad en cuanto al uso del agua, porque nosotros primeramente sacamos el agua del recurso río, la derivamos, hacemos riego, muchas veces riego gravitacional, pocas veces riego presurizado, y ese agua remanente luego va a parar de nuevo al río y ese agua es utilizada para el consumo de nuestra comarca Viedma-Patagones. Por lo tanto, el uso que hagamos de tanto el recurso agua como el recurso suelo en cuanto a la utilización de fitosanitarios va a tener repercusión luego en la calidad del agua que van a estar consumiendo nuestros habitantes de la comarca. Entonces es muy importante, considero que tanto las clases anteriores donde vimos el tema de calibración de pulverizadoras y esta clase donde hablamos de tecnología de aplicación, de cómo tenemos que elegir las pastillas de aplicación, qué condiciones meteorológicas tenemos que dominar y muchas cuestiones que vamos a ver van a determinar qué calidad de comarca desde el punto de vista ambiental vamos a tener en relación al manejo que hagamos de los fitosanitarios. Y la primera imagen que yo utilizo, esto lo utilizo mucho en otras capacitaciones, es poner esto que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con una clase sobre pulverización? Bueno, yo lo primero que hago es siempre preguntar ¿qué es esto? Y ¿para qué sirve? ¿Qué fabrica? Y por lo general cuando lo utilizo en una capacitación todo el mundo me dice esto es una embutidora. ¿Y para qué sirve? ¿Qué fabrica? Fabrica embutidos, diferentes tipos de embutidos. Es muy fácil darse cuenta esta herramienta para qué sirve y qué es lo que está fabricando. ¿Tá? No es por otra cosa que utilizo esta imagen. Ahora, cuando yo les pongo esta imagen y les pregunto ¿qué es esto? Muchos me dicen esto es una fumigadora, pulverizadora, lo que digan. Y les pregunto ¿qué fabrica? Y ahí entra la duda. En los otros era muy fácil darse cuenta que fabrica. Fabrica embutidos. ¿Esta qué fabrica? Y todos piensan un rato, pueden llegar a decir una cosa u otra, hasta que llegan a la conclusión correcta de que es que esta máquina lo que fabrica es gotas. Esta es una fábrica de gotas. Y en función de las gotas, del tipo de gotas que nosotros fabriquemos, va a depender la calidad de aplicación y la seguridad de la aplicación del fitosanitario que nosotros estemos generando. Entonces, vamos a ir viendo primeramente en esta capacitación qué diferentes tipos de pastillas tenemos disponibles en el mercado. Y por ejemplo, vamos a hablar de la primera pastilla, que es la más común, que es la de tipo abanico plano, ¿no? Esta es la que habitualmente se utiliza para la aplicación de herbicidas y en modo universal también lo utilizan para fungicidas e insecticidas, aunque no son, digamos, los modelos más recomendables para eso. Sí, para el caso de herbicidas, por tener una homogeneidad en su abanico de aplicación, como vamos a ver ahora. Lo que se da en todas las pastillas, independientemente de su modelo, es que todas tienen una geometría especial. No es solamente un orificio calibrado, un agujero por donde sale una cantidad de líquido. No, internamente tienen toda una geometría, una forma, para que después generen un abanico, un cono o una determinada geometría de salida y un determinado tamaño de gota a una determinada presión. ¿Está? Bien, en el caso de las abanico plano, en su parte superior van a tener esta información, esto es la marca, no importa, van a tener estos dos valores que lo tienen todos los picos de abanico plano. Estos dos valores, el primer término, este 80, está en relación al ángulo de trabajo del abanico, el ángulo de trabajo generado a una determinada presión, que es 2,8 bares de presión.
Y este otro, 0,2, lo que me está representando es el caudal. En este caso no utilizamos unidades métricas, sino que está hecho con unidades imperiales, donde 0,2 son 0,2 galones por minuto, con lo cual nosotros no utilizamos las medidas imperiales, utilizamos las medidas métricas, pero no le demos mayor importancia a esto. Lo que sí quiero que entiendan es que si existe una pastilla 0,2 y de golpe ven una pastilla 0,4, ¿qué quiere decir? Que una pastilla 0,4 va a tirar el doble. ¿Está? Entonces, cuando nosotros vemos en los diferentes extremos, y para facilitar este dato, es que cada uno de los caudales, por ejemplo, anteriormente habían visto la 0,2, utiliza el color amarillo. Y esto es una norma internacional, una norma que representa las normas SAE, en lo cual siempre en todo el mundo, si es amarillo va a ser 0,2. Si es rojo va a ser 0,4, o sea que va a tirar el doble en litros minuto que la 0,2. La 0,1 va a tirar la mitad que la 0,2. Y de esa forma, con un color, rápidamente podemos identificar qué tipo de pastilla abanico plano tenemos en la máquina pulverizadora. Para que tengan una idea, la más común, la más universal es la 0,2. Se puede llegar a utilizar 0,3, 0,15. Las extremadamente grandes no se utilizan habitualmente porque generan tamaños de gotas muy grandes, y la 0,1 genera muy buena aplicación, pero tienen gotas muy pequeñas que tienen mucho riesgo de deriva y a su vez se tapan muy fácilmente con impurezas de la pulverización. Acá podemos observar, eso es lo que yo les decía del abanico. En el caso de tener una pastilla 80, el ángulo de trabajo va a ser de 80, o puedo tener una pastilla 110. Esos son los dos modelos que existen en abanico plano, 80 y 110, y lo que ustedes pueden observar es el incremento de, ¿no? Juego un poco con la diapositiva para que vean cómo aumenta el ángulo. Y de esa forma, ¿para qué sirven las 110? Bueno, con la 110, al aumentar el abanico, lo que me permite es trabajar un poco más abajo. Ahora lo vamos a ver en otras gráficas, mejor explicado, pero si yo incremento el abanico, me permite arrimar más el botalón al piso con un mismo solapamiento, y de esa forma asegurarme una buena aplicación igual. Bajar el botalón me permite trabajar con algo más de viento, no con excesos de velocidad de viento, pero cuando llegamos a valores marginales podemos llegar a bajar un poco el botalón y seguir trabajando. Dentro de las abanico plano, hasta ahora yo les mostré las abanico plano común. Existen otras tres versiones en el mercado poco comunes, poco adoptadas, que son las abanico plano de rango extendido o XR, en lo cual lo que generan estas pastillas es que cuando yo bajo la presión me generan un tamaño de gota más grueso, y cuando incremento la presión un tamaño de gota más fino. Eso lo hacen todas las pastillas, pero ¿qué diferencia tiene esta en relación a la otra? Es que el abanico no varía importante, digamos, dentro de rangos significativos, al disminuir más que nada la presión de trabajo en forma significativa. Sigue respetando tanto el 80 o el 110 a bajas presiones, con lo cual me permitiría en ciertos casos bajar la presión, tener gotas algo más gruesas, disminuir el riesgo de deriva y seguir trabajando con un buen solapamiento. Por lo general ya son pastillas que no son muy adoptadas. El mercado la domina la pastilla abanico plano común. Luego están estas que son las twin o gemelas, que no son otra cosa que dos salidas de abanico plano en una misma pastilla, que lo que me permiten es tener el doble de caudal con un tamaño de gota más fino. Por ejemplo, una Twinjet 0,2 en realidad son dos Twinjet 0,1 y van a tener un tamaño de gota de la 0,1, gotas más finas pero el doble de caudal.
La otra gama de abanico plano que existe en el mercado son las tipo de serie E. Cuando ustedes en la punta del pico ven la letra E, lo que me está diciendo es que esa pastilla es para utilizar en aplicación en bandas, en lo cual cuando yo aplico en bandas lo utilizo, por ejemplo, para aplicar un herbicida selectivo si lo utilizo en la entrefila, o un herbicida que se utiliza en la fila, porque esta parte media la puedo utilizar, la puedo controlar, por ejemplo, con un método mecánico, ¿no? Ya sea uno u otro caso. Pero, para que quede claro, es para aplicación en bandas y no en cobertura total. Esas son las abanico plano de serie E, en lo cual tiran la misma cantidad de líquido en el centro de aplicación que en los extremos. Mientras que en las otras, ahora vamos a ver en un histograma, la cantidad de líquido que cae al centro es mayor que en los extremos, y por eso es importante el solapamiento. Otra gama muy importante de pastillas, que estas son las que empiezan a dominar el mercado, son las pastillas que se denominan de baja deriva. Y dentro de las baja deriva tenemos dos modelos o dos tipos de desarrollo que dominan el mercado, que son las pastillas de preorificio, ¿no? En las cuales podemos ver, por lo general dice DG o Driftguard, dice en la punta de las pastillas, y tenemos dos modelos. Las DG tradicionales, con un preorificio removible que está adentro de la pastilla, y después están las TT o Turbo T-Jet, o habitualmente en el campo le dicen pastillas de tipo martillo, ¿no? Le dicen turbo martillo, ¿no? Por la forma que tienen las pastillas, o martillito, en las cuales ambas tienen esta precámara, ¿no? Acá estaría el orificio calibrado y acá estaría en este caso, generando en ambas esas precámaras de turbulencia que mezclan, hacen un premezclado de un volumen de aire y del líquido pulverizado, y transforman gotas que saldrían normalmente en pequeñas burbujas, y esas burbujas, cuando salen con una cierta turbulencia, tienen una menor relación superficie-volumen, o sea, son pesadas, son grandes y pesadas, y tienen mucho menor riesgo de deriva. Este es un modelo de pastillas de baja deriva, tanto las DG tradicionales o las Turbo T-Jet. T-Jet es una marca, Turbo, las TT o Turbo o Martillo, y existen otro modelo que son las de baja deriva por inducción de aire, air injection, ¿no? En las cuales yo lo que yo utilizo es un mecanismo por el cual yo ingreso aire lateralmente por un fenómeno Venturi, ¿no? Acá por una modificación de la geometría de entrada y de salida del líquido, ¿no? De la entrada del líquido por acá, y de golpe esta apertura abrupta, acá se genera un fenómeno Venturi en la cual hay una entrada de aire lateral y se genera una premezcla de aire externo con el líquido, y de esa forma se generan esas burbujas de salida, ¿no? Las gotas se transforman en burbujas, facilitado también por la utilización de productos tensoactivos, que ahora vamos a ver más adelante, y de esa forma facilito que la pulverización tenga un menor riesgo de deriva. Acá a lo lateral podemos ver diferentes modelos, pero siempre se caracterizan por tener ese orificio de entrada lateral, ¿no? Tenemos esta, que es un modelo de espejo con inducción de aire. Ahora vamos a ver cuáles son las espejos. Un abanico plano común, fíjense, esta es naranja, quiere decir que es 0.15, una twin, una gemela con inducción de aire, una cono hueco, que ahora la vamos a ver, con disco intercambiable, también con ingreso. Entonces, digamos, la tecnología de inducción de aire se puede utilizar en diferentes modelos de pastillas, independientemente de cuál sea: turbo, twin, espejo, abanico plano, cono lleno, cono hueco. Después están las pastillas que no se utilizan para la aplicación de herbicidas y sí son recomendadas para la aplicación de insecticidas, que son las pastillas de cono. Entonces, dejemos claro: para herbicidas, abanico plano.
por una cuestión de que el solapamiento entre una y otra genera una homogeneidad transversal de la aplicación, y de esa forma son las recomendables para aplicación de herbicida. Después están estas otras que vemos acá, que son las pastillas de cono, que las utilizamos para insecticidas y fungicidas, en las cuales no me interesa esa homogeneidad espacial transversal, pero sí me interesa, y en gran medida, generar turbulencia, que se generen gotas tal vez de un menor tamaño, no excesivamente menor tamaño, pero sí algo más finas, pero que tengan mayor energía cinética, mayor grado de turbulencia, y de esa forma puedan viajar en una forma más aleatoria en su recorrido hasta llegar a un impacto, y puedan llegar muchas veces a lugares donde una gota proyectada por un abanico plano no llegaría, por ser una proyección lineal. Si la gota viaja, miren, lo hago con el puntero este. Si una gota, supongamos que el puntero es la gota, si viaja derecho es una cosa. Ahora, si viaja en forma aleatoria y hace todo este recorrido, tiene posibilidades, por ejemplo, de llegar al envés de una hoja, o llegar a partes más abajo del canopio. Tanto las cono hueco como las cono lleno tienen esa particularidad. Dentro de todo podemos decir que las cono hueco tienen mayor grado de turbulencia, porque trabajan a mayor presión también, tienen mayor grado de turbulencia y logran tener una mayor penetración más abajo. Otro modelo que no se utiliza tanto porque son muy puntuales su acción son las pastillas de espejo. Las pastillas de espejo simplemente son un orificio calibrado, un agujero central en el cual sale un chorro de líquido que golpea contra el espejo. En este caso se denomina espejo a esta parte de acá, ¿no? Y al golpear derivan automáticamente, cambian de sentido totalmente a 90 grados esa lámina de agua, esa lámina de líquido, y se transforman en gotas, y se transforman en gotas muy gruesas. Se proyectan a 90 grados y se transforman en gotas gruesas, extremadamente gruesas. ¿Para qué se utilizan las pastillas de espejo? Las pastillas de espejo se utilizan casi exclusivamente para aplicaciones pre-siembra. O sea, cuando yo tengo que aplicar ya sea un herbicida, un insecticida, hasta a veces un fertilizante pre-siembra, o sea que lo que yo hago es aplicarlos hacia el suelo y no buscando un impacto en un insecto, en un hongo, en una maleza, este tipo de pastillas son ideales porque generan gotas muy gruesas. Por lo general se utilizan caudales de campo importantes, pero ese tamaño de gota gruesa me asegura no tener riesgo de deriva, nulo riesgo de deriva. Y como yo estoy aplicando algo hacia el suelo, no me interesa el tamaño de gota. No me interesa porque después de eso seguramente va a pasar o una rastra o una sembradora, y eso va a hacer que se modifique en su disposición en el suelo. Las pastillas de espejo no respetan los colores de las normas SAE internacionales. Van a ver que hay diferentes colores. No respetan, no quiere decir que la roja es 04, no. Estas no respetan eso, para que lo tengan en cuenta. Utilizan cada empresa utiliza su color. Luego tenemos estas pastillas que por lo general no se utilizan en agricultura, digamos herbácea anual, y sí son las que se utilizan fundamentalmente en fruticultura, y por ende las vamos a ver en detalle cuando veamos la clase de pulverización, y son las pastillas de disco núcleo. Las pastillas de disco núcleo están compuestas de dos componentes, como lo dice la misma palabra: un disco y un núcleo de turbulencia. Los discos, que son estos, son los encargados, por medio de este orificio calibrado, de determinar el caudal. O sea, cuántos litros por minuto tira el complejo disco-núcleo está determinado por el disco. Y el núcleo, que está por debajo, este va arriba de este,
me va a determinar principalmente, es insignificante la variación de caudal, y sí lo que me va a determinar es el tamaño de gota. Mientras más orificios, por ejemplo, acá tenemos dos núcleos, un 1,3 y un 2,3. 1 y 2 lo que me está diciendo es que 2 porque tiene dos orificios y 1 porque tiene un orificio. Y 3 es el tamaño del orificio. No es un orificio que esté hecho derecho, sino que está hecho en forma helicoide, y eso es lo que me facilita incrementar la turbulencia entre el disco y el núcleo y por lo tanto modificar el tamaño de gota. ¿Está? Entonces los núcleos modifican el tamaño de gota y los discos modifican los litros por minuto, el caudal. En cuanto a los discos y a los núcleos, existen diferentes materiales, ¿no? Cerámicas, aceros, latón, pero hoy en el mercado casi exclusivamente los que quedan dando vueltas son de cerámica. Todos estos otros materiales, por una muy baja durabilidad y por variar excesivamente su disposición y su geometría, casi no existen en el mercado. Entonces, la combinación de discos núcleo, ¿no? Como vemos en esta tabla, la combinación de discos y núcleos y la variación de presión me va a determinar un determinado caudal en litros minuto. Yo juego con los discos y con los núcleos, pero principalmente con los discos. Yo les diría en un 90% con los discos y un 10% con los núcleos, para lograr diferentes caudales en litros por minuto a diferentes presiones. Como ven acá estamos hablando de 15 bares, 20 bares. Estas son presiones que en agricultura no tienen nada que ver, pero sí en fruticultura. En este estudio lo que vemos es un trabajo hecho con 4 picos diferentes, un abanico plano común, un abanico plano de rango extendido o XR, un twinjet o gemelo, ¿no? Que eran dos pegadas, y un cono hueco, y vemos cómo es la llegada, o sea, la cantidad de impactos logrado a diferentes estratos de un cultivo. Supongamos que este sea un cultivo de soja en su estrato superior, medio e inferior, y lo que podemos observar es que, por ejemplo, la pastilla de abanico plano en el estrato inferior casi no llegó, mientras que la de cono hueco tuvo una buena cantidad de impactos, ¿no? Eso lo que me está diciendo es que justamente corroborar lo que yo les decía. Las de cono hueco, por tener un mayor rango de turbulencia, permiten atravesar la canopia, ¿no? Y llegar a estratos más bajos. Y en su rango intermedio podemos analizar a estas otras pastillas, pero que aún así tienen una diferencia significativa en relación a las de cono hueco. Entonces, abanico plano no las utilicemos para insecticidas y utilicemos la para herbicidas, y sí utilicemos cono hueco para insecticidas y fungicidas, en los cuales muchas veces tenemos que llevar más abajo en el estrato inferior del cultivo. Este otro modelo de pastillas sirve únicamente para aplicar fertilizantes, y estos sí son orificios calibrados, ya sea orificios múltiples, como vemos acá, o a veces son un solo orificio que salen, y son utilizadas para aplicar fertilizantes. Estas directamente proyectan al suelo, o sea, están tirando el líquido directamente en el suelo, ¿no? Esto no me interesa el tamaño de gota, sino que es un distribuidor la pulverizadora se transforma en una fertilizadora, distribuyendo fertilizante en forma líquida, y estos son los picos especiales para hacer ese tipo de trabajo. En cuanto a la altura del botalón, este dibujo que realicé acá es para que ustedes entiendan que cuando yo tengo una altura de botalón adecuada o digamos alta, porque me lo permiten las condiciones, puedo llegar hasta tener un triple solapamiento, ¿no? Como vemos acá, este pico está proyectándose hasta el centro del segundo, digamos, de su entrepico,
Por lo tanto, acá estamos viendo en este triángulo un triple solapamiento. Acá vamos a ver un doble solapamiento y acá un triple solapamiento. Bueno, esta sería una situación ideal si las condiciones meteorológicas me lo permitiesen. Si por algún motivo tengo que bajar el botalón por velocidad de viento, aún así tengo un buen solapamiento, pero posiblemente en esta zona ya tenga problemas, ¿no? Posiblemente pueda llegar a tener algún tipo de problemas, pero todavía es una altura aceptable donde tengo un doble solapamiento. Ahora, cuando yo tengo que bajar más el botalón, lo que observo es que en esta parte seguramente ya va a haber problemas por una subdosis, posiblemente, es muy posible. Ahora, cuando yo me voy más abajo, directamente acá estoy seguro de que acá no va a haber aplicación, por ende no va a haber subdosis. Acá puede haber subdosis, acá es dosis nula directamente. Entonces, la altura de botalón me define la calidad de aplicación. Es uno de los factores que me determina la calidad de aplicación. Y no es un tema menor para nada. Principalmente en herbicidas. Principalmente, pero en realidad en toda la gama de fitosanitarios. Y si por algún motivo uno no respeta la horizontalidad, que era una de las cosas que yo les decía en cuanto a la calibración, la horizontalidad del botalón, también vamos a ver que en sus extremos puede haber zonas de nula aplicación. Entonces esto es muy importante también. Entonces, en resumen, hablando de lo que es altura de botalón, podemos decir que las pastillas 110 por lo general, la altura recomendada es igual a la distancia entre picos. Si tengo una distancia entre picos de 50 centímetros, la altura sería de 50 centímetros. Si yo utilizo pastillas 80, tengo que aumentar un poco la altura. Si la distancia era 50, bueno, me iré a 60 centímetros. ¿Está? Este trabajo, que es muy viejo, pero muy interesante, lo que me está mostrando, digamos, o corroborando, es que diferentes materiales de construcción de las pastillas me determinan la vida útil de el tipo de aplicación que voy a hacer. Acá lo que estamos observando, este es un ensayo donde se puso en funcionamiento durante 100 horas a una determinada presión determinado tipo de pastillas de abanico plano con una mezcla de líquido y bentonita para hacer de material abrasivo para acelerar el proceso de desgaste, ¿no? Copiando lo que podría ser, por ejemplo, un polvo mojable, un producto en polvo mojable. Y lo que podemos observar es, bueno, fíjense, los de acero inoxidable directamente en nada, en muy pocas horas ya no sirven más porque tiene una diferencia de caudal excesivo. Las de plástico o quematal, digamos un rango intermedio, se van desgastando más progresivamente y tienen una vida útil media, mientras que las de cerámica, que son estas, prácticamente no varían su rango en esta medición de 100 horas utilizando ese material abrasivo. Este es otro trabajo que es muy similar. También seguramente utilizaron un material abrasivo y una determinada cantidad de horas, ¿no? 40 horas, y también se ve lo mismo. Materiales metálicos como el inoxidable o el latón se desgastan rápidamente. Un rango intermedio sería el quematal, que es el plástico, son los picos de plástico, y los materiales cerámicos son los de mejor calidad. Obviamente, hoy en el mercado queda quematal y cerámica, son los dos más comunes. Esto ya no existe en el mercado. Obviamente el precio entre un pico de quematal y un pico de cerámica no tiene nada que ver, ¿no? A veces es hasta 10 veces superior. Ahora, hay que ver para qué yo utilizo la máquina pulverizadora, cuántas horas de trabajo le voy a hacer, y de esa forma determinar si me va a convenir ponerle pastillas cerámicas o pastillas de quematal. Observando, ¿no? Esto es una visión superior, digamos, si hubiéramos el pico desde arriba y observáramos un pico nuevo, lo que observaríamos es esta elipse cuando es nuevo. A medida que se va desgastando y se va erosionando, esa elipse se va deformando
hasta llegar a un momento de que no podemos decir que es una elipse porque está toda rota, toda deformada, gracias a esa erosión constante que van generando los sólidos que van pasando por ese orificio. Esa deformación lo que me va a generar es un desgaste y por ende una variación excesiva entre lo que va a aplicar en el centro, el pico en su zona central y en su zona lateral, como se observa en este histograma, ¿no? Analizando, por ejemplo, una pastilla nueva genera este histograma de aplicación de caudales, y una ya con un 30% de desgaste genera esto. Por ende, este exceso de líquido en su zona central va a hacer que las sub y sobredosis en la aplicación sean muy notorias, ¿no? Nuevamente observando pico nuevo, la elipse como se ve acá perfecta, el rango de variación es muy bajo. A medida que se va gastando se va haciendo cada vez más notoria esa heterogeneidad en la distribución entre el área central y el lateral, y cuando ya está excesivamente dañada, ¿no?, ya directamente la calidad de aplicación es muy mala. Bien, eso en cuanto a pastillas. Ahora vamos a empezar a hablar del tema gota. Es muy importante, primero, ¿cómo se miden? Las gotas se miden en relación a su diámetro y la unidad de medida son los micrones. Un micrón es una millonésima parte de un milímetro. ¿Está? Entonces, perdón, una milésima parte de un milímetro y una millonésima de un centímetro. Lo que podemos observar acá, en esta gráfica, que es muy, digamos, muy didáctica, es lo siguiente: cómo es la relación que existe entre el tamaño, ¿no?, entre el diámetro de una gota y su volumen. Y lo que me está diciendo esta imagen es que una gota de 400 micrones, el volumen de una gota de 400 micrones es igual al volumen de 8 gotas de 200 micrones, o 64 gotas de 100 micrones, o 512 gotas de 50 micrones. Está por una cuestión de volumen de la fórmula de volumen. Entonces, 512 gotas de 50 micrones en volumen es lo mismo que una de 400. Y si yo la proyecto, en este caso esta imagen a escala de un pulgón, de un áfido, vean la probabilidad de impactos que va a tener una gota de 400 micrones en realidad en relación a las 512 gotas de 50 micrones que son el mismo volumen. Esto queda más que claro. Por ende, fabricar con la pulverizadora gotas de menor tamaño me asegura tener mayor cantidad de impactos y mayor seguridad en la aplicación, o sea, mayor efectividad. Cuidado que llega un momento donde el tamaño de gota es crítico y ahí se da otro fenómeno que es el de deriva. Entonces, hasta cierta medida, achicar el tamaño de gota me asegura la calidad de aplicación, pero llega un momento que es contraproducente, como vamos a ver más adelante. Esto mismo está explicado, ¿no? Fíjense la relación entre una gota de 400 micrones y 512 gotas de 50 micrones. Igual volumen, cómo se incrementa la cantidad de impactos. Ahora, cuando tenemos que empezar a medir, ¿no?, porque tenemos que cuantificar las gotas, ¿no?, ya sabemos que se miden en micrones, ¿no?, tenemos que empezar a tomar diferentes parámetros de medición. Y lo primero que tenemos que entender es que un pico de pulverización, cuando proyecta, no proyecta gotas todas del mismo tamaño. Lo que proyecta es una población de gotas. Y como toda población, de lo que sea, estadísticamente tiene heterogeneidad. Toda población tiene una variabilidad, en este caso una variabilidad de rangos de diámetros de micrones. Entonces va a haber gotas grandes, medianas, chicas, y lo interesante de la medición es cuantificar cómo es esa población.
Bueno, entonces vamos a empezar a ver diferentes parámetros. Para lo cual lo primero que tendríamos que hacer es esto. Supongamos que nosotros tenemos desordenada esa población. Lo primero que tendremos que hacer es ordenarla, de mayor a menor, en cuanto a su diámetro. ¿Se ve? Esto es lo primero que tendremos que hacer. Si lo ordenamos de mayor a menor, podemos empezar a hacer evaluaciones objetivas, numéricas y estadísticas para ver realmente cómo es esa población. Si estuvieran desordenadas, imposible medir. Desde el momento que lo ordenamos podemos llegar a evaluarla. Y vamos a ver el primer parámetro de medición, que es el diámetro volumétrico medio. Para lo cual los invito a pasar a la otra imagen, en la cual les va a quedar más claro qué es el diámetro volumétrico medio, y es lo siguiente. Si yo ordeno las gotas de menor a mayor en cuanto a su volumen, en cuanto a su volumen, o sea, en cuanto a su diámetro también, y empiezo a sumar los volúmenes, el volumen de esta más el de esta más el de esta, va a llegar un momento donde va a haber un tamaño de gota donde va a estar la mitad del volumen total de la sumatoria de todas las gotas. Bueno, esa gota que representa la mitad es la gota que se denomina de diámetro volumétrico medio. Es el tamaño de gota que me está separando la mitad de un volumen de la mitad del otro volumen. Es la separación, que en un rango de distribución perfectamente normal, perfectamente gaussiano, representaría la media, pero jamás se va a dar una situación de eso. Es una situación estadísticamente absolutamente improbable. Entonces, para que les quede claro, el diámetro volumétrico medio es eso, es la gota, es el tamaño de gota que separa la mitad de un volumen de la mitad del otro volumen. Mientras que si yo hiciera algo contrario, que es contar las gotas, ¿no? Es decir, tengo 17 gotas y dividiera por 2 ese valor, logrando la mediana, ¿no? Y midiera el tamaño de esa gota, tendría el diámetro numérico medio. Entonces estaría separando con esa gota, así como la gota separaba la mitad de los volúmenes, acá estoy separando la mitad de números de gota, independientemente del volumen. Entonces, diámetro volumétrico medio y diámetro numérico medio son las dos mediciones principales que yo voy a utilizar para evaluar el rango de distribución de las gotas. Y ahora, eso lo proyecto en una curva de distribución gaussiana, en una curva de distribución normal. Esta que vemos acá es perfectamente normal, pero esto nunca se va a dar en la práctica. Siempre, como ustedes saben en estadística, esto va a tener colas más largas hacia un lado, hacia el otro. Este extremo puede estar desplazado más hacia la derecha o más hacia la izquierda, hasta puede llegar a haber dos crestas, ¿no? O más chata, o sea, nunca va a ser perfectamente normal, pero vamos a analizarlo como si fuera perfectamente normal. Si fuera perfecto, la media caería acá y sería el diámetro volumétrico medio, ¿está? Diámetro volumétrico medio. Si acá está mal, acá me equivoqué, acá donde dice DNM es DVM, ¿está? El diámetro volumétrico medio. Corríjanlo, acá va una B, ¿no? Que representaría la media, mientras que el diámetro numérico medio siempre va a ser menor al volumétrico. El numérico siempre va a ser menor por una cuestión obvia. Cuando lo vemos acá nos queda claro, siempre va a ser menor este valor que este, porque esta es una sumatoria nada más de un orden y esto es una sumatoria de volúmenes. Entonces, mientras más cerca esté el valor del numérico medio en relación al volumétrico medio, voy a tener un menor factor de dispersión, que es el primer índice que yo voy a evaluar. Y el factor de dispersión no es otra cosa que la relación entre volumétrico medio y numérico medio.
mientras más cercano a 1 sea, mejor va a ser el factor de dispersión, más homogéneo o más normal o más gaussiano va a ser esa población de gotas, más perfecta va a ser. Mientras más cercano a 1, mejor. Después están estos otros dos parámetros que son diámetro volumétrico 0,1 y diámetro volumétrico 0,9, que lo que me va a hacer es identificar estas dos colas de la distribución gaussiana, en las cuales por detrás de este valor va a estar el 10% de la población y por adelante de este valor va a estar este otro 10% de toda la población. Lo que me va a determinar este valor es que, por ejemplo, si yo tuviera un diámetro volumétrico muy bajo, muy pequeño, un número pequeño, me va a decir que va a haber un porcentaje de la población con muchas gotas de un tamaño excesivamente pequeño que tienen un alto riesgo de deriva. Eso es lo que me dice esto. Mientras que si tengo un diámetro volumétrico 0,9 con valores muy grandes, me va a decir que un porcentaje importante de toda la población va a estar en pocas gotas de mucho tamaño, o sea, un rango muy grande de todo el volumen se lo va a llevar pocas gotas de mucho tamaño que no van a servir para nada. Entonces, la amplitud relativa, que es el otro índice que yo voy a determinar, que es la resta del volumétrico 0,9 menos del 0,1 dividido en la media, ¿no? O sea, cuán dispersa, cuán lejos o cuán amplia es esta medida, me va a determinar también una cuestión de homogeneidad o de normalidad de esta población de gotas. ¿Está? Si yo tengo un valor, por ejemplo, un diámetro volumétrico 0,9 de 800 micrones, lo que me está diciendo es que pocas gotas muy grandes se están llevando mucho líquido, mucho volumen de esa población. A diferencia, si yo tuviera un diámetro volumétrico de 80 micrones, me está diciendo que muchas gotas, hay muchísimas gotas muy chicas que son inmanejables, que seguramente van a tener un altísimo riesgo de deriva. Entonces, calibrando, o sea, clasificando estas diferentes gotas en relación a su diámetro volumétrico, desde el punto de vista de una aplicación terrestre agrícola, podemos decir que son muy finas cuando tienen menor a 100 micrones, finas entre 100 y 200, medias entre 200 y 300, que son las que acá están las gotas más, digamos, las más útiles desde el punto de vista de aplicación terrestre. En caso de aéreas pueden ser menores, pero en terrestre vamos a estar acá en el rango de 200 y 300 micrones, son las más seguras. Y después hablamos de gotas gruesas entre 300 y 400 y ya excesivamente gruesas cuando superan los 500 micrones. Un caso especial son otras aplicaciones líquidas que no se utilizan tanto en agricultura. Es raro, pero hay un caso puntual que son las termonieblas, que tal vez eso lo vean más detalle en terapéutica vegetal, pero son esta otra clasificación que sí se utilizan, por ejemplo, en aplicaciones domiciliarias para el control de plagas en domiciliarias o en instalaciones comerciales o en plantas de acopio, en galpones. Sí se utilizan productos fitosanitarios que se aplican, por ejemplo, como fumígenos, ¿no? Que son humos, que es un sólido disperso en un gas, o vapores de termoniebla, o los clásicos aerosoles de los productos insecticidas comerciales que uno utiliza en su domicilio. Tienen estos tamaños de gota. El aerosol medio de la aplicación de un no quiero decir marcas comerciales, pero de un insecticida en aerosol, va a tener un tamaño de gota de 5 a 50 micrones, que esto es lo tradicional. Para hacer una clasificación rápida y visual, así como en el tamaño de los picos del abanico plano utilizamos un rango de colores, acá también vamos a utilizar un rango de colores en el cual decimos si son menores a 100 micrones son muy finos y le ponemos un rojo, fino naranja, medio amarillo, así grueso azul, y de esta forma rápidamente podemos identificar rangos
de tamaños de gota. ¿Para qué me sirve esto? Para cuando yo me encuentro con un manual de picos de pulverización, pueda entender cuál es el rango ideal para un determinado modelo de pico, donde yo debería utilizarlo para lograr, por ejemplo, estar trabajando entre una gota media y una fina. Para una pastilla 0,2, por ejemplo, este es un ejemplo, pero para todas las gamas de pastillas existen este tipo de tabla. Supongamos para un 80-02, si yo quisiera trabajar entre un rango de diámetro volumétrico medio de gotas de medias a finas, voy a estar trabajando entre 2,5 y 3 bares, que es lo que se recomienda, ¿no?, por marbete. Esta es la situación más habitual de aplicación en la agricultura, ¿no? Ahora, si me fuera a pastillas excesivamente gruesas, ¿qué pasa? Son productoras de gotas excesivamente grandes. Caso contrario, si me fuera una 0,1, ven que a bajas presiones ya genera gotas muy finas y con un riesgo de deriva importante. Otro tema, otra pregunta: ¿podemos variar la presión para modificar el caudal? Esto es algo que me lo han preguntado varias veces. Digo, no, por el simple motivo de que para duplicar el caudal, para duplicar la cantidad de litros minuto que genera un pico, deberíamos cuadruplicar la presión. Por ende, si supongamos que estoy trabajando con este pico, el 110-02, a 2,8 bares, y me está tirando normalmente 0,8 litros minuto, para que me tire la mitad, 0,4, tengo que bajar la presión a 0,7 bares. Con lo cual ese abanico se va a achicar. Esto lo único que van a hacer son gotas muy gruesas que no van a servir absolutamente para nada. Y si, caso contrario, quisiera duplicar el caudal de 0,8, llevarlo a 1,6, me iría a 11 bares, que son presiones que no tienen nada que ver con las que se utilizan en pulverizadoras terrestres, en el caso de agricultura. Entonces, la respuesta es no. Analizando el tema deriva, ¿no?, y definiendo qué es la deriva, que la deriva es la generación de gotas que no llegan al blanco establecido como tal, sino que por algún motivo van a parar a otro lado, las podemos subdividir en exoderiva y endoderiva. Exoderiva son todas las gotas que por algún motivo no llegan a establecerse y muchas veces viajan extrapredialmente, se van al vecino, o por cuestiones meteorológicas se autoevaporan. Mientras que la endoderiva está relacionada con gotas muy gruesas que a veces hacen impacto en las hojas o en el insecto, en lo que sea, pero por su tamaño resbalan y caen al suelo y por ende no cumplen su función. Estas son las gotas de endoderiva. Ambas son de deriva. Muchas veces hablamos de deriva y nos situamos principalmente en la exoderiva, pero la endoderiva también es un problema, y es un problema muy importante. En frutales esto es gravísimo. En agricultura no tanto, pero en fruticultura sí. Ahora bien, cuando empezamos a analizar la causa de la deriva, se nos vienen a la mente muchas cosas. Vamos a ir haciendo un tipeo de cada una de ellas. Bueno, la primera es el tamaño de gota, ¿no? Como acabamos de explicar, en todo lo que dijimos hay un rango de tamaño ideal, ¿no?, de 200 a 300 micrones, donde la seguridad es muy buena. Cuando superamos ese valor empezamos a tener endoderiva, y valores menores a eso empieza a generar exoderiva. La altura de pulverización ya vimos cómo afecta. A medida que aumentamos el botalón tenemos más riesgo de exoderiva. Y también si bajáramos excesivamente el botalón, vayámonos a la situación de, supongamos que estamos pulverizando sobre un cereal de invierno, un trigo, y el botalón va tocando, va rozando el cultivo. Ahí lo único que estamos haciendo es pintar la parte superior del cultivo con un producto fitosanitario que lo que va a hacer es resbalar por las hojas y caer al suelo. Eso también es endoderiva. Entonces la altura, por exceso o por déficit, puede afectar a la deriva. La velocidad de avance, acá se da otro fenómeno, que si la velocidad de avance de la pulverizadora es excesiva,
¿no? Si hay un exceso de velocidad, se genera un fenómeno aerodinámico en los extremos del botalón, en lo cual se da un efecto vórtice, que no es otra cosa que un remolino en sus extremos. Esto está explicado desde el punto de vista aerodinámico por la desaceleración del flujo laminar del aire y la transformación en flujo turbulento en forma abrupta, y ese remolino hace que las partículas, las gotas pulverizadas, vayan hacia arriba en vez de ir hacia abajo. Entonces ese efecto vórtice también puede afectar cuando la velocidad de avance es excesiva. Después está la velocidad del viento. Vientos superiores a 15 km por hora se denominan peligrosos desde el punto de vista agrícola. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Y temperatura y humedad relativa afectan justamente a la vida media de la gota, como vamos a ver ahora. En puntual, cuando vemos temperatura, mayor energía cinética tienen las moléculas de la gota, y por lo ende aumenta su tensión de vapor, ¿no? Más fácil de que se evaporen a mayor temperatura. Y en cuanto a la humedad relativa, cuando la humedad relativa es baja, la masa del aire tiene mayor capacidad de capturar la humedad, ¿no? Y esa superficie hace que se pueda evaporar más fácilmente. Estos dos factores hacen que la vida media de la gota disminuya en forma abrupta cuando se dan determinados rangos. En este ensayo que podemos ver acá, podemos ver 3 tamaños de gota diferentes, 50, 100 y 200 micrones, 2 condiciones ambientales distintas, temperatura media y alta humedad relativa y temperatura alta y baja humedad relativa, y observamos qué pasa con la vida útil de la gota, cuántos segundos dura esa gota antes de evaporarse. Fijémonos, vamos a un extremo, gotas muy finas de 50 micrones. En condiciones normales dura 12 segundos esa gota antes de evaporarse. Es poco, pero son 12 segundos. Mientras que dura solamente 3 segundos si la humedad relativa es alta, es baja y la temperatura es alta. Eso es lo que hace que con malas condiciones ambientales estas gotas directamente casi no existan. Se evaporan mucho antes de poder llegar a algún tipo de impacto. Mientras que gotas ya cercanas a los 200 micrones, la vida útil es mayor y la influencia de la humedad relativa es sustancialmente menor. En otra gráfica, pero es lo mismo, terminamos viendo que gotas por debajo de 100 micrones tienen una evaporación relativamente que se descontrolan, y de esa forma por debajo de estos 100 micrones no son aceptables desde el punto de vista de pulverización, tanto aérea como terrestres. Ahora, cuando yo les pregunto cómo debemos evaluar el viento, lo primero que se nos viene a la cabeza es la velocidad del viento. Si hay más de 15 km por hora, no pulverizar. Bueno, perfecto, eso es lo primero. Pero después hay más que eso. Por otro lado, tenemos que evaluar la trayectoria del viento. ¿De qué lado está entrando del lote el viento? ¿Del este, del oeste? En función de eso, podemos evaluar el riesgo de deriva, de potencial deriva, analizando a quién tengo en el lado contrario del ingreso del viento. Si yo del lado contrario, supongamos estoy pulverizando un cultivo agrícola con un herbicida, y del lado contrario hay un monte frutal, por el motivo que sea, si se va a generar deriva, el riesgo de tener un daño es muy superior que si de ese lado había, no sé, un pastizal natural. ¿Se entiende? Entonces la trayectoria es algo muy importante a tener en cuenta. En pulverización terrestre y en pulverización aérea es fundamental esto. Y después el otro tema son las ráfagas, porque muchas veces uno va con la estación meteorológica de mano y mide la velocidad con el anemómetro y da valores aceptables y determina que puede trabajar. Lo que pasa es que durante el tiempo de aplicación se pueden dar ráfagas de viento, ¿no? Aceleraciones de la velocidad del viento, que pueden generar puntualmente daños de deriva
que a nosotros se nos escapa, pero que son potencialmente dañinos. Entonces, tanto las ráfagas como la trayectoria del viento son dos temas muy importantes a analizar. Entonces, y para ir resumiendo esto del tamaño de gota, la relación superficie-volumen, fíjense, gotas de menos de 100 micrones tienen una relación superficie-volumen muy grande, son muy chicas y por ende son muy livianas, ¿no? Eso hace que se deriven muy fácilmente. Las gotas que generan los picos antideriva, ¿no? Esos picos antideriva por lo general son gotas que no son gotas, son burbujas, pero en su relación superficie-volumen se comportan como gotas grandes, hacen que baje notoriamente la posibilidad de deriva con este tipo de gotas. Otra cosa que modifica en gran medida el tamaño de gota generado por un pico de pulverización es la utilización de productos tensoactivos, ¿no? Habitualmente denominados coayudantes, que por propiedades coligativas, por propiedades tensoactivas, hacen que las gotas, digamos, la afinidad de la lámina de gota que sale del pico genere gotas más grandes o al menos más homogéneas, y de esa forma se disminuye el tamaño de gotas finas y se mejoren los parámetros, esos parámetros de medición que habíamos observado. Otra cosa que hacen los productos coayudantes es, desde el punto de vista tensoactivo, mejorar la adherencia. Justamente en este caso, como vemos esta gota seguramente no tiene ningún producto coayudante y hace que no se adhiera bien a la gota y posiblemente resbale, caiga al suelo y se genere endoderiva. Para medir todo esto, nosotros utilizamos un accesorio muy importante que es la tarjeta hidrosensible. Esto que estamos viendo acá, estas tarjetas habitualmente son de color amarillo y tienen un material especial que cuando un producto líquido tocan su superficie cambian de color a azul. Entonces cada gota que toque a una tarjeta hidrosensible va a virar el amarillo a azul, y de esa forma vamos a poder documentar cuántas gotas va a haber en esta tarjeta. Y por ejemplo podemos ver en este rango, ¿no? Fíjense, una tarjeta con 19 gotas, 31 y 55, cómo se ven, ¿no? Cómo cambia su aspecto. Hasta acá la cuestión visual, pero después vamos a ver que existen métodos analíticos, ¿no? Métodos digitales que me permiten justamente documentar y cuantificar esto y ver el rango de esta población de gotas. Ahora, desde el punto de vista de recomendación, para bajar a algo más sencillo, podemos decir que para herbicidas, en este caso de herbicidas sistémicos, recomendamos tener una cantidad de impactos de entre 20 y 30 gotas por centímetro cuadrado. Si el herbicida fuera de contacto, este rango sería más exigente, pasando a 40 gotas. Y en el caso de fungicidas sería similar, nada más que en el caso de fungicidas de contacto habría que incrementarlo notoriamente a 50 a 70 gotas por centímetro cuadrado. En esta otra imagen podemos ver, para que quede claro, esta grilla de tarjetas hidrosensibles donde a igual cantidad de litros por hectárea, si lo que nosotros estamos evaluando es un diámetro volumétrico medio fino, medio grueso, muy grueso o extremadamente grueso, vamos a ver cómo se va a observar con una misma cantidad de líquido, cómo se va a poder observar esto en la tarjeta, ¿no? Acá esto queda claro. Por ejemplo, 85 litros con gotas finas se va a ver así. Con gotas extremadamente gruesas vamos a ver esto, aún teniendo la misma cantidad de líquido, digamos, aplicado y impactado sobre las tarjetas hidrosensibles. Cuando uno observa una pastilla antideriva, observa esto y uno dice: no, es un desastre,
gotas muy gruesas. No, lo que uno está observando acá en realidad son los impactos de esas burbujas, ¿no? Acuérdense que las pastillas antideriva generaban burbujas, ¿no? Con una muy baja relación superficie-volumen, que viajan muy bien, pero cuando tocan la pastilla, cuando tocan la tarjeta hidrosensible, estallan, y acá alrededor de esta mancha azul hay un montón de pequeñas gotas no visibles, ¿no? Fácilmente, pero que son impactos en sí. Ahora, al momento de querer evaluar las tarjetas, existen diferentes tipos de software. Hoy, por suerte, existen software que podemos utilizar en los teléfonos habituales, que tenemos a disposición aplicaciones de libre uso gratuito, con los cuales podemos hacer lo que hasta hace unos años se hacía solamente con software especiales y que había que pagar. Este que podemos observar acá es un software de ese tipo, donde se escanea la tarjeta hidrosensible, luego se eligen determinados lugares para hacer una evaluación, y después, por cuestiones analíticas del software, te permiten tirar toda esa información que yo les explicaba antes, ¿no? El rango de diámetros. Fíjense, el diámetro volumétrico. Vamos a analizar esta información. El diámetro volumétrico 170 micrones medio. Fíjense los rangos, el 0,1 y el 0,9, 108 micrones y 310. El numérico medio, 116 micrones. Amplitud relativa 1,18. Esta es una muy buena aplicación, porque tiene una amplitud relativa muy baja. O sea, me está hablando de una distribución muy normal, o sea, muchas gotas con, digamos, un gran número de gotas que está muy cerca del diámetro volumétrico medio de 170 micrones, que son gotas medias, tal vez algo medio afina, ¿no? Fíjese el color que me están marcando acá, pero que es muy homogéneo. Me está marcando un valor de diámetro volumétrico 0,1 de 108, lo cual no me está diciendo que hay excesiva cantidad de gotas muy finas, ni lo mismo con el 0,9. No hay muchas gotas excesivamente gruesas. ¿Está? Lo mismo con toda esta información de acá: volumen de agua, impactos por centímetro cuadrado, cantidad de impactos 199, 200 impactos por centímetro cuadrado. O sea, la cantidad de impacto está más que bien. Son gotas riesgosas, son medio finas, con lo cual hay que tener cuidado con las cuestiones meteorológicas, ¿no? Y bueno, y toda esta otra información de litros por hectárea, factor de dispersión, que era esto otro que yo les explicaba, pero es un buen factor de dispersión, ¿no? Y también podemos evaluar otras tarjetas, pero siempre es lo mismo. Lo importante es que entiendan qué es estos rangos de valores de amplitud relativa, ¿no? Y después ustedes pueden parar en detalle, agregarle en algunos software condiciones meteorológicas y condiciones de la pulverizadora, litros por hectárea, velocidad de aplicación, un montón de cosas, presión de trabajo, y de esa forma mejorar, digamos, la prescripción o la determinación del software en cuanto a la calidad de aplicación, ¿no? Esto es lo que uno observa cuando, independientemente del software que uno utilice, siempre va a observar este tipo de datos: diámetros volumétricos, medio y sus extremos, el numérico medio, amplitud relativa, dispersión, litros por hectárea, impactos por centímetro. Siempre va a haber la misma data. Entonces, las condiciones ambientales, viento, temperatura y humedad relativa, me van a determinar el rango de deriva, el riesgo de deriva y la eficacia de tratamiento. Esto quiero que quede súper claro. Son los factores que a mí me determinan el éxito o el fracaso de la aplicación. Si los analizo en una ventana de tratamiento, en un triángulo de tratamiento, los tres factores que cité, podemos decir que nunca hay que pulverizar con velocidades superiores a 15 km por hora, ni temperaturas superiores a 30 grados centígrados,
ni humedades relativas menores a 35 grados, 35%. Y si no hay nada de viento, lo cual se puede dar y se da, tampoco es recomendable pulverizar, porque ahí se está dando, si hay nada de viento, un fenómeno que se denomina de inversión térmica, que es cuando uno a la mañana puede observar, por ejemplo, la niebla. Cuando se da la inversión térmica, la atmósfera está acomodada en estratos, en capas, en lo cual cuando uno aplica un fitosanitario, las gotas van a quedar atrapadas en esos estratos de aire, no van a bajar y van a quedar suspendidas mucho tiempo, y donde venga una pequeña ráfaga de viento van a transportarse hacia donde no deben, y de esa forma el riesgo de deriva y el riesgo de intoxicación por parte del operario es gravísimo. Entonces nunca hay que pulverizar cuando no hay nada de viento, por más que sea una tentación. Es una muy mala condición para pulverizar. Por mi parte, no mucho más para decir sobre el tema eficiencia de aplicación. Muchas gracias por su tiempo.